estos casos, al gestionar estos casos. Y también me pregunto sobre qué factores influyen en la materialización de dicho reconocimiento en el ámbito judicial al resolver los casos analizados. Frente a esta pregunta de investigación tengo un argumento central, y este es que ante la promesa constitucional realizada en Argentina y Bolivia, ellos recurren a la teoría constitucional, recurren a la filosofía política para construir unos modelos de gestión sobre la diversidad cultural y el pluralismo jurídico. Estos modelos de gestión pretenden ser aplicados en el sistema penal a través del principio de irradiación constitucional. Sin embargo, los sistemas penales forman parte de una cultura jurídica que contiene elementos dogmáticos y elementos pragmáticos de la vida en comunidad y del derecho, que dificultan la armonización jurídica ante la aplicación de los modelos de gestión. El resultado de estas tensiones, el resultado de la tensión al interior de la cultura jurídica es que ella, donde se encuentra también el sistema penal, absorbe, resignifica, simplifica el fenómeno cultural y el contenido del modelo de gestión de la diversidad cultural construido teóricamente. Mi investigación me permite, por un lado, explorar desde la práctica misma del derecho penal cómo el sistema opera frente a la diversidad cultural. Me permite también determinar el alcance y contenido del reconocimiento constitucional de estos principios en los contextos cotidianos del sistema penal. Me permite identificar los factores teóricos y los factores prácticos que influyen en los sujetos que operan el sistema penal. Frente a los casos problemáticos, frente a situaciones difíciles de resolver que implica el reconocimiento de la multiculturalidad y de la plurinacionalidad. Para responder mi pregunta de investigación, diseñé una propuesta metodológica interdisciplinaria que busca observar el fenómeno de estudio desde el derecho, la sociología y la antropología. Me paro solamente en un método, que es el método comparado, pero este método lo asumo desde una propuesta perspectivista, una propuesta cultural, que entiende a la cultura como un criterio unificador de elementos difusos, indeterminados, con efectos jurídicos y sociales que dificulta o facilita el cambio en el ordenamiento jurídico, que dificulta o facilita la aplicación de los modelos de gestión en el sistema penal. Desde este único método, que es el método comparado, recurro a distintos métodos de otras áreas del conocimiento o de otras áreas de la disciplina para poder, de esa manera, mediante la dogmática jurídica, resolver el alcance y contenido de ciertos institutos jurídicos, mediante el estudio de casos de la sociología, atender las particularidades de los casos de relaciones sexuales, mediante el análisis comparativo constante de la teoría fundamentada, construir desde abajo y con base en los elementos empíricos recolectados, afirmaciones más generales y sobre todo desde el enfoque etnográfico, plasmar mi experiencia en terreno a través de una observación profunda y una descripción densa, esa experiencia que he tenido a lo largo del recorrido en Argentina y Bolivia. El derecho comparado también me exige ciertos criterios de selección, como los criterios de selección de los países, que tienen que ver con la pertenencia o la cercanía a los sistemas de selección de estudios. No sé si me escuchan. Sí. Te Sí, perdimos un perdón, minutico. se Te cortó. perdimos un minuto. Sigo entonces con la presentación. Los criterios de selección de estudios de casos tienen que ver con distintas variables que menciono acá y que luego podemos conversar, pero sobre todo quiero destacar que son universos cerrados de casos. No existen más casos en Argentina y Bolivia desde la promulgación de la Constitución hasta el 2024.
Estos casos involucran a 3 comunidades indígenas, la quechua, la guaraní y la Huaynayé en Bolivia, y también implica a las comunidades Huichi, Com y Pilagá en Argentina. Quiero destacar que los estudios de casos fueron identificados en una especial región de Se cortó Luis, otra vez. te perdimos otra vez, Luis, los últimos 30 segundos. Le voy a mandar un WhatsApp. Eh, Va a salir y luego va a regresar. Bueno, Mario, Dime. ¿cómo estás? Bien, todo bien. Tenemos que hablar Bueno. después de la ¡Ah! charla, después de la charla. Chan, chan, chan. ¿Qué dice ahora? Solo cosas buenas, Marito. Ay, Dios. Dice, llegó Luis. Ay, qué pena con ustedes, no sé en qué momento se dejó de compartir eso. No te preocupes, estabas en la parte en donde explicabas cómo los casos que habías trabajado eran todos los que se podían encontrar en Argentina. Ah, bien, perfecto. Voy a compartir nuevamente la presentación. Listo, estoy nuevamente. Bien, perdón por la interrupción. Voy a ser un No te poco más preocupes, rápido con esto. no te Entonces, preocupes. le quería comentar que se trata de eh, un estudio que ha representado la identificación de todos los casos posibles desde la promulgación de las constituciones en 1994 y en 2009, tanto en Argentina como Bolivia, hasta nuestros días. Implica 6 pueblos indígenas puntuales en Argentina: las comunidades Huichi, las comunidades Com, las comunidades Pilagá, y en el caso de Bolivia, las comunidades Quechua, Guaraní y Huaynayek. Bueno, ahora vamos a entrar e ingresar en los principales hallazgos teóricos de esta investigación. La tesis está dividida en 4 capítulos y cada uno de ellos tiene una subpregunta de investigación. El primer capítulo se refiere a una discusión en abstracto. Los capítulos 2 y 3 son unas discusiones que se plantean a partir de los datos recolectados en el trabajo de campo, y el último capítulo es nuevamente retomado a partir de una discusión abstracta.
En ese sentido, en el primer capítulo me pregunto cuál es el alcance y el contenido de los modelos asumidos por cada país frente a los casos de estudio. Y identifico en este punto que el modelo argentino es construido a partir de la corriente del multiculturalismo liberal, basado en la tolerancia, en el respeto mutuo, en la protección de la libertad individual de sus miembros. Y sobre todo se trata de una propuesta liberal que tiene en el centro el respeto a ciertos valores básicos como la libertad individual, la democracia y la justicia social. Este modelo de gestión de la diversidad cultural se caracteriza por marcar una diferencia entre los grupos culturales en coexistencia y una separación entre ellos. Porque a partir de esa separación, cada grupo va a poder desarrollarse en su esplendor a partir de las voluntades individuales que la componen. En el caso de Bolivia, el modelo plurinacional es un modelo que apuesta por la construcción de un espacio común, donde todas las comunidades o todas las culturas coexisten en igualdad de jerarquía. La construcción de este espacio común se da a partir de un diálogo intercultural, pero que no está exento de discusiones, puesto que en esa coexistencia, aparentemente en igualdad de jerarquías, todavía persisten relaciones de poder y asimetrías. En el segundo capítulo me pregunto sobre cómo el sistema penal argentino tiene en cuenta el modelo de gestión multicultural liberal en los casos de acceso carnal abusivo con menores de 13 años. En la parte derecha de la presentación ustedes pueden ver el mapa de Argentina, de la República Argentina, compuesto por 23 provincias, y en este espacio donde está Capital Federal, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta ciudad tiene el mismo trato jurídico como el resto de las provincias. En ese sentido, cada provincia y ciudad autónoma de Buenos Aires tiene su propia constitución y tiene su propio procedimiento penal, sumado a otro procedimiento penal y a otra jurisdicción que es la federal, que rige en todo el territorio nacional. Esta situación y esta distribución política, administrativa y jurídica y judicial representó un gran inconveniente para el trabajo de campo, puesto que tuve que agotar todas las respuestas de las provincias para poder llegar a ese universo cerrado de casos que les había comentado. A partir del análisis de estos hallazgos o de estos datos recolectados, puedo mencionar que el sistema penal argentino enfrenta grandes tensiones epistémicas, normativas y prácticas para resolver estos casos que son sometidos a su jurisdicción. Entre las tensiones epistémicas tiene que ver con la concepción sobre cultura, la concepción sobre la coexistencia. Le mencionaba que el modelo tiende a la separación. Bueno, en la historia argentina, la relación entre indígenas y no indígenas siempre fue distante, siempre fue separada, siempre fue jerárquica. Existe mucha violencia en esa relación. Y la construcción de la argentinidad, la construcción de la nacionalidad argentina, deja de lado, invisibiliza esa pertenencia étnica, esa pluralidad étnica para constituirse como un todo europeo o descendiente europeo eh, ante la sociedad latinoamericana y sociedad mundial. Entre las tensiones normativas, debo mencionar que la promesa constitucional sobre diversidad cultural no es la única que existe. También existen otras promesas, y en el caso argentino con mayor jerarquía, que es la promesa a las mujeres de una vida libre de violencia, a las niñas de su interés superior, a las niñas de la protección reforzada de sus derechos. Entonces esas tensiones entre promesas constitucionales son plasmadas en el derecho penal, en el sistema penal. Las tensiones en la práctica tienen que ver con la falta de comunicación, con la imposibilidad de comunicación, y no solo lingüística, sino también cultural. Esto lo vamos a poder conversar después. En el caso de Bolivia, también me pregunto sobre cómo el sistema penal boliviano responde ante estos casos en sus sistemas penales. Y busco mostrar también estas tensiones epistémicas, normativas y prácticas. Y en cuanto a las tensiones epistémicas, identifico tensiones en los propios conceptos de interculturalidad, de antipatriarcalismo, de decolonialidad, de pluralismo jurídico, pero también tensiones en la construcción de ese espacio común, como les había mencionado. Las relaciones de poder todavía están imperantes, y esa
igualdad de jerarquía no se plasma a la hora de la construcción del sistema valorativo común. Las tensiones normativas se ven reflejadas igualmente en el encuentro de estas promesas constitucionales sobre derechos de la diversidad, pero también los derechos de las mujeres y de las niñas, en un constitucionalismo plurinacional comunitario con enfoque de género, que es la propuesta teórica de ese país. Por último, las tensiones prácticas tienen que ver con el efecto simplificador y reductor de la complejidad del fenómeno cultural a partir de una interpretación gramatical que tienen los sujetos del sistema penal y sobre unas características institucionales también que influyen y la falta de independencia que influyen en las decisiones judiciales. Por último, en los principales hallazgos de la comparación, divido el capítulo en tres grandes ejes. Por un lado, me concentro en esta discusión sobre la concepción de cultura, por otro lado, la concepción de coexistencia y por último, el enfoque de género, la utilización del enfoque de género. En cuanto a la concepción de la cultura, me pregunto sobre qué similitudes existen en estos modelos y encuentro que a pesar de que estos modelos parten epistémicamente, teóricamente, de lugares distintos, hay ciertas similitudes como por ejemplo la romantización de la cultura, la romantización y la reproducción social de lo indígena como un ser puro, como un ser pachamámico, un ser en armonía con la naturaleza, un ser honesto que no miente al sistema penal. Esa es la concepción de indio puro de Argentina. Pero en el caso de Bolivia hay una idea de retorno al pasado precolonial, donde las relaciones entre los varones y las mujeres eran simétricas y no había tal grado de vulnerabilidad. Sí se reconoce un grado de patriarcalismo, pero se lo considera incipiente frente a las estructuras patriarcales de hoy en día. Entonces esa idea de retorno al pasado también, desde mi perspectiva, se construye o construye esa idea romántica del indígena, una idea romántica de la cultura. En cuanto a la coexistencia cultural, estas concepciones o estas distintas concepciones tienen repercusiones especialmente en el derecho al traductor y en el derecho al perito, a un perito antropólogo, que no son concebidos como agentes de diálogo, sino más bien simples elementos de prueba en el proceso penal. No se busca acercar a las culturas, sino simplemente mostrarse como parte de una herramienta de defensa o una herramienta de acusación, según la teoría del caso que se maneje en el proceso. Y ya para finalizar, me refiero a la utilización del enfoque de género, que es una política de género estatal, que forma parte de una política de género estatal, que implica la interseccionalidad, el análisis interseccional en Argentina sumado a la transversalidad y en Bolivia sumado a la intraculturalidad para la comprensión de vulnerabilidades, de las vulnerabilidades que atraviesan a las niñas. Llego a esta conclusión, es que no todas las mujeres son iguales. La interseccionalidad me permite mostrar esto, que en Argentina no todas las mujeres son iguales, pero que en Bolivia no todas las mujeres indígenas son iguales. Existen diferencias diametrales entre una cultura y otra, e inclusive existen diferencias dentro de un mismo pueblo entre distintas comunidades, porque el grado de interacción, el grado de relación y el grado de conformación interna puede variar según la distinta historia y el distinto contexto geográfico. En todo caso, esta utilización menos potente de la interseccionalidad termina simplificando, termina desdeñando una posibilidad de diálogo intercultural, termina no escuchando a las mujeres en la construcción de su respuesta jurídica frente a los problemas. El sistema penal termina funcionalizando la interseccionalidad a intereses o, mejor dicho, a una lógica simplista y una lógica generalizadora del sistema y no se preocupa por una comprensión real de las vulnerabilidades que las estructuras de dominación atraviesan a la niña. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y mil disculpas también por el impasse tecnológico. Muchas gracias. No te,
Muchas gracias, Luis, y no te preocupes, estas cuestiones pasan. Súper interesante tu presentación. Ahora, como siempre, damos paso a preguntas. Por favor, indíquenme quién le gustaría preguntar primero. Mario, tienes la palabra. De pronto, creo que tenemos Eh, nuevos mu- participantes. De pronto te puedes presentar, Mario, antes de hacer tu pregunta. Gracias. muy buenos días, Mario Torres, investigador doctoral de la Universidad de Kent. Luis, tengo una pregunta muy sencilla alrededor de cómo es la respuesta de la propia comunidad respecto a este tipo de casos. Lo pregunto porque en Colombia conozco un poco como también este tipo de casos y en general la respuesta varía mucho de comunidad en comunidad, ¿no? Desde comunidades que no están interesadas en asumir el caso penal en casos tan complejos o tan aberrantes como accesos carnales violentos, así como hay otras comunidades que quieren tomar esa prerrogativa. Entonces, como quiero preguntarle como qué tan desarrollado es el tema de administración de justicia dentro de las comunidades en el ámbito penal, dentro de las comunidades de Bolivia y Argentina, Ujú. ¿no? ¿Cómo es esa respuesta dentro de la comunidad? ¿Respondo de una? Listo. Bueno, gracias Mario por la pregunta. Voy a dar una respuesta sabiendo que está José Braunstein, uno de los antropólogos más reconocidos en Argentina, también conectados, e Isabel Combes en Bolivia, pero también está Mónica, que es una lideresa indígena de Bolivia, una lideresa guaraní, y yo quiero ser muy respetuoso con eso, con esas trayectorias y también con esos campos epistémicos, ¿no? Yo lo que pude constatar en mi trabajo de campo es que las tensiones no solo se están generando al interior de los sistemas de administración de justicia penal, sino también al interior de las comunidades. Y esto tiene que ver con una forma de entender también la cultura. Porque el sistema penal entiende la cultura indígena desde una posición esencializada, desde una posición romantizada, como lo decía, una cultura estática en el tiempo, inamovible, que no tiene fricciones, estable. Pero la realidad que yo pude observar cuando estuve en esas comunidades es que hay muchas tensiones, que hay muchas contradicciones, y es lógico que así sea, no podemos exigirle coherencia, no podemos exigir armonía en una cultura porque eso es parte de una construcción, creo yo, ideal. La tensión la cultura es tensión, la cultura es movimiento, la cultura es fluidez. Y en ese sentido, estos institutos también están puestos en tensión al interior de las comunidades, de muchas comunidades. Son las propias mujeres las que se levantan o critican este instituto al interior de sus culturas. En algunas culturas está totalmente negado. En otras comunidades, perdón, en algunas comunidades está totalmente negado. En otras comunidades parece estar aceptado. En otras comunidades parece haber una tensión mucho más fuerte. Lo que quiero decir es que el derecho penal no se toma el tiempo para indagar sobre la vigencia del instituto dentro de cada comunidad, porque cada comunidad es distinta. Y por ello, lo que hace es simplificar la discusión y llevarlo todo a un plano teórico, sin importar, sin escuchar lo que las propias mujeres indígenas plantean respecto al fenómeno que está siendo estudiado. En el caso de Bolivia sí se respeta o sí se mantiene una jurisdicción especial indígena, en el caso de Argentina no formalmente, aunque a través de la interpretación dinámica de los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos de los pueblos indígenas, sí se puede entender que existe un pluralismo jurídico. Hay un caso puntual en Neuquén, que es la declaración de Pulmarí, que se reconoce la jurisdicción, bueno, cierta jurisdicción y cierta competencia de las autoridades indígenas para resolver los casos. Pero los casos de relaciones sexuales no están contemplados de esa posibilidad. La jurisdicción indígena no puede conocer casos de relaciones sexuales o de casos de abusos sexuales, ni en Bolivia ni en Argentina. Y en el caso de Colombia es muy complejo sostenerlo también, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es muy clara al respecto.
dice Ujú. que en estos casos se debe primar la respuesta que tiene el sistema de administración de justicia indígena y que es el sistema de administración indígena quien debe sancionar y perseguir estos casos. Pero si es que en el sistema de administración indígena no es delito, si no es problemático, eso no va a pasar. Entonces, la Corte entiende que ellos pueden gestionar y procesar estos casos, pero lo cierto es que ellos no lo van a hacer porque, bueno, a ver, de manera general estoy hablando, puede que haya una comunidad que no lo vaya a hacer porque considera que ese instituto todavía está vigente. Bien, entonces yo creo que en ese sentido la Corte como que hace un quiebre de cintura y no se refiere respecto a los casos donde efectivamente la comunidad entiende que esa práctica todavía está vigente. Como le digo, la vigencia es un tema de mucha discusión y va a depender de muchas variables, puesto que cada comunidad es distinta y su relación con las otras comunidades, con las otras culturas es distinta y su propia conformación histórica también es diferente. Pero en líneas generales eso es lo que te puedo comentar al respecto. Muchas gracias, Luis y Mario. Y Luis Elvin, tienes la palabra. Y luego Hola a Alessandra todos, Pupini. muy buenas tardes. Yo soy compañero, bueno, soy pupilo de Luis en el doctorado, estoy en el tercer año y pues he estado aquí muy atento escuchando la presentación y desde luego reconocer todo el trabajo que ha hecho Luis Abel en este trabajo comparativo y una profundidad descriptiva bastante importante que sin duda alguna va a contribuir mucho a la investigación en estos campos de multiculturalidad y el diálogo entre modelos judiciales. Yo quiero hacer dos preguntas, una en términos aclarativos y es, Luis, si tú, por ejemplo, empleaste criterios normativos o qué tipo de criterios utilizaste para poder definir cómo un modelo de resolución de esta disputa o estos conflictos es o no más cercano al sistema nacional, es decir, bajo qué criterios tú determinaste si era más cercano o era más lejano, si profundizaba una relación de coexistencia, de diálogo entre comunidad y nación o el derecho formal y el derecho indígena, eso por un lado. La segunda pregunta la derivo de esa misma y es si es una cuestión de criterios que pueden ser evaluados, esos mismos criterios podríamos reformularlos para posibilitar una coexistencia entre los sistemas normativos y hacerlos un poco más compatibles, de manera que pueda haber una, pues no sé si armónica, pero sí una coexistencia basada en el respeto y en el diálogo entre esos sistemas normativos. Y la tercera es un poco más personal y es, a ver, ahorita en la respuesta que le diste a Mario, tú mencionabas que hay un problema que a veces no hay claridad jurisprudencial suficiente o necesaria. La experiencia que tenemos las comunidades negras en materia de derechos en Colombia es que a veces es mejor que no haya claridad. A veces es mejor que haya una especie de difusión en las cosas, porque a veces cuando hay mucha claridad, eso termina perjudicando a los grupos minoritarios, a los que John Hart Ely denomina como esas minorías insulares. Entonces yo la pregunta que te diría es, ya ahora que tú has terminado la investigación, ¿tú crees que exista claridad jurisprudencial, es decir, que una Corte Constitucional reconozca y dé claridad sobre cómo se tienen que resolver estos asuntos en materia jurisdiccional? ¿Eso contribuye a que haya un diálogo entre ambos derechos, o eso sería al final una reafirmación del derecho formal a partir de una autoridad judicial, que es la Corte Constitucional, que se va a terminar imponiendo sobre el derecho indígena? Y eso te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, se construyeron modelos de relacionamiento entre comunidades, entre la JEP y las comunidades afro y las comunidades indígenas, y es un modelo intercultural muy bueno que funciona, pero al final lo que hace es imponer una visión de justicia restaurativa que es la que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, me gustaría como que nos des tu aproximación al respecto. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahí respondo, a ver, rápidamente sobre este punto. Em,
Primero sobre los criterios normativos. Yo lo que hago es analizar desde la filosofía política cuáles son las posibles alternativas o cuáles son los posibles campos de gestión de la administración de la diversidad. Y en ello identifico distintas variables, pero también me concentro en la teoría constitucional que sigue cada país. Y a través de un estudio del sistema normativo y a través de la doctrina, puedo identificar una relación entre la normatividad vigente y la construcción propuesta por Argentina y una corriente del multiculturalismo liberal. Y a partir de ese análisis constitucional y positivo del ordenamiento jurídico boliviano, también identifico esa relación con la teoría decolonial y con la teoría de la plurinacionalidad o del plurinacionalismo decolonial. Entonces, la construcción de los modelos, por una parte, es una construcción filosófica, pero por otro lado es una construcción desde la teoría constitucional y desde el alcance del reconocimiento constitucional, hasta dónde llega y qué es lo que implica. Entonces, la idea en esto es poder mostrar de qué manera esa construcción teórica luego es buscada aplicar en los sistemas de administración de justicia penales, pero como ese sistema se encuentra inserto en una cultura jurídica y esa cultura jurídica se encuentra inserto en una cultura mayor, lo que identifico es que al interior de esas culturas jurídicas existen elementos dogmáticos y elementos pragmáticos. Estos elementos dogmáticos contienen la ley, contienen la jurisprudencia, contienen la doctrina, pero en los aspectos pragmáticos, entendiendo que la cultura jurídica forma parte de una cultura mayor, es donde acontecen variables políticas, variables de subjetividad, variables de coexistencia cultural. Existen otras cosas en la cultura jurídica que no pasa solo por lo normativo. Lo normativo sí está presente en todo momento, pero el análisis me permite identificar aspectos como la historia, por ejemplo, una construcción de identidad del Estado que está presente también en los sujetos que administran el sistema penal. Por un lado, como ejemplo, puedo manifestar las representaciones sociales de lo indígena. En el caso argentino, por ejemplo, como la relación ha sido vertical y ha sido basada en la separación, y son pocos los espacios de interconexión y de construcción colectiva, el sujeto del sistema penal se representa a un sujeto indígena puro, un sujeto indígena pachamámico, pero también se representa un indio, en el sentido político, la palabra indio, un indio mm, problemático, un indio que hace muchas huelgas, que vive del Estado, un indio que se ha quedado en el tiempo, que no le gusta trabajar. Es decir, como no hay esa conexión, como no hay esa conexión, no hay esa interrelación, el sujeto del sistema penal es parte de esa cultura, mantiene ciertas representaciones sobre lo indígena. Y eso es lo que quiero destacar en la investigación. Los aspectos normativos sí están presentes en todo momento, pero ese comprender al sistema jurídico como parte de la cultura jurídica me permite traer a colación distintas variables que influyen en los sujetos a la hora de la construcción de la sentencia porque son casos difíciles. Mientras más difícil es el caso, el espacio para la discusión por fuera de la norma penal es mucho más amplio. Usualmente se utiliza una regla, una norma penal para aplicar al caso, pero en estos casos difíciles el margen de arbitrariedad, diría Kelsen, es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Ahora, el tema de la coexistencia y yo creo que las sentencias de la Corte simplemente nos podrían dar ciertas guías, porque cada cultura es distinta, cada contexto es diferente, y entender esta diferencia dentro de la diferencia es vital. La pluralidad dentro de la pluralidad es el motivo de la tesis.
No solo las mujeres son distintas, no solo las niñas son distintas, sino las propias comunidades en sí son una distinta de la otra. Y eso el derecho penal y el sistema de administración de justicia en general debe tener en cuenta. No existen recetas para esto, simplemente pueden existir algunos criterios de interpretación, algunos criterios que nos permitan responder a esta situación problemática. Y en todo caso, si hay un elemento que me permite poder construir esta sentencia, no sé si es que es el diálogo intercultural, porque lo que yo he visto en terreno no es diálogo, lo que he visto es falta de escucha. No se escucha a la comunidad, no se escucha a las mujeres, no se escucha a las niñas. ¿Por qué? Porque hay preconcepciones. Esa niña, una pobre criatura, una niña indefensa, esa es la concepción que se tiene. Una víctima de violencia sexual que no puede decidir por sí misma. Eso es lo que se tiene. Entonces, lo que creo yo es que se debe escuchar, cualquiera sea la guía o la propuesta de la jurisprudencia, tiene que contener una escucha activa intercultural que se ponga efectivamente a escuchar a las mujeres y a las niñas y a las comunidades y no construya afirmaciones a partir de esas representaciones sociales. Por otro lado, la mejora o la falta de claridad relacionado con ello, yo creo que hay uno de los problemas en el último capítulo abordo esta cuestión. Ninguno de los dos modelos renuncia al Estado como ente regulador de poder, como ente de poder. Y ese es uno de los principales problemas. El modelo multicultural no lo requiere porque no está en esa agenda, pero el modelo plurinacional que busca refundar el Estado y para construirlo a partir de un espacio valorativo común, lo que hace es no renunciar al Estado. Y el Estado, con ese leviatán que es el Estado, termina absorbiendo, termina resignificando, termina amoldando y funcionalizando muchas de las demandas indígenas. Porque no puedo ser libre dentro de un Estado. El Estado es parte del problema, es parte del problema. Y el derecho, por más que nosotros queramos resignificarlo, repensarlo, es muy intrínsecamente relacionado con el Estado, está muy intrínsecamente relacionado con el Estado. Entonces, parte del problema es no dejar el Estado de lado, seguir intentando con una construcción de Estado plurinacional desde ese aparato de poder. Y el derecho termina, como vos lo decís, muchas veces reproduciendo unas lógicas de discriminación o unas lógicas de subordinación que hacen que la demanda de emancipación, la demanda de reconocimiento siempre sea limitada. Pero en todo caso, creo que es una discusión bien abstracta que en lo material no debo desconocer que el derecho también es una herramienta política, una herramienta jurídica importante para la lucha de los pueblos indígenas. También hay una parte de resignificación por parte de los pueblos. Ellos utilizan el derecho también. No es que el derecho simplemente los absorbe. Hay una resignificación. Y por último, la visión de derecho y Estado, que bueno, esto ya lo he respondido. No sé si soy claro con lo que acabo de mencionar, Luis. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, Lucho. Alessandra, por favor, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estáis. Yo soy Alessandra, soy investigadora de postdoc aquí en la Universidad de Gante, bajo la supervisión de la profesora Clara Bulban Herrera. Pues, Luis, mi pregunta en parte ya contestaste, porque una cosa que yo soy muy de acuerdo, que el sistema penal simplifica mucho. Culpable, inocente, víctima, victimario. Y tú dijiste que, claro, el sistema no escucha mucho, para nada, esas mujeres, esas niñas. Entonces, mi pregunta es, si tú has tenido la posibilidad de hablar con estas mujeres, estas niñas, ¿cómo ellas se identifican? Y si por acaso en los casos que analizaste, si pasó que una de estas niñas ha podido testimoniar en frente al juez,
ella exactamente, cómo ha identificado, no identificado, pero de su narrativa, cómo se puede decir que ella describe a ella misma, su misma. Y los jueces, el sistema penal ha tenido en cuenta de esto, ¿no? O en parte ya contestaste esta pregunta, pero quiero saber un poquito más. Listo. A ver, yo por temas éticos no pude entrevistarme con las niñas, pero sí me entrevisté con lideresas indígenas y con líderes indígenas y triangulé esa información con la revisión de literatura y con mi experiencia de campo y también con entrevistas con especialistas antropólogos y sociólogos. Mm, esto varía de comunidad en comunidad y lo que yo pude identificar es que los jueces penales sí tienen en cuenta la voz de la mujer y de la niña, siempre y cuando éste representa un elemento probatorio para la causa. ¿Bien? Eh, es determinante en estos casos identificar la existencia de la relación sexual. Si existe relación sexual, existe delito. No importa si fue consentida o no fue consentida. En ese sentido, si la niña dice en cámara Gesell, sí, tuve relación sexual con mi esposo o con esta persona, fue consentida o no fue consentida, no interesa. Entonces, ahí sí es escuchada esa voz, pero como un elemento probatorio. Mi propuesta es escuchar la voz para poder comprender el grado de afectación o la vulnerabilidad que las estructuras de poder intracultural ejercen sobre la niña, ejercen sobre las mujeres. En ese sentido, como te digo, las tensiones están en todo momento y es algo muy difícil de responder por parte de los jueces, porque las tensiones no están solamente en el sistema penal, y esto ya que atraviesan cuestiones institucionales también. La, la, eh, el enfoque de género es una política de Estado, es una política institucional y es obligatoria para los jueces. Entonces, los jueces, lo que yo veo es que no terminan de utilizar la herramienta de interseccionalidad en su potencia. Lo simplifican y lo presentan como simple sumatoria de vulnerabilidades. Es niña, es mujer, es pobre, es indígena, igual mayor culpabilidad para el indígena. Entonces, no hay una intención de comprensión. Y en ese entramado de tensiones, en esa telaraña de tensiones, es muy complejo que el derecho penal pueda resolver satisfactoriamente, porque los conflictos que están en juego son conflictos culturales. El derecho penal va a responder de la misma manera que la cultura general está respondiendo, con separación, con jerarquía, con, con la intención de acercarse, pero no institucionalmente, sino a través de voluntades individuales. Que muchos sujetos del sistema penal, especialmente argentino, tienen de acercarse, pero no de manera institucional. No hay un acercamiento institucional. Y en el caso de Bolivia, el problema es que eh, esta idea de construcción del espacio común está imbricado con unas relaciones de poder. No todas las comunidades indígenas tienen posibilidad de instaurar o colocar sus valores en ese sistema, en ese espacio de valorativo común. Nosotros vemos el Amazúa, el Ama Yulia, el Ama Quella, vemos el Sumacausay, vemos muchos institutos indígenas, pero pertenecen a ciertas culturas bolivianas. Dentro de las culturas también existen asimetrías y uno de ellos es el pueblo Huenayé, que está en total asimetría respecto al pueblo quechua y respecto al pueblo guaraní. Entonces, por eso digo, no todas las mujeres son indígenas, no todas las mujeres indígenas son iguales en Bolivia. El problema ya está en esas relaciones de poder y en la construcción de ese espacio valorativo común que no es que no refleja la pluralidad dentro de la pluralidad. Vale. De verdad, muchas gracias, Luis, también Gracias, por tu Ale. presentación, que fue de verdad muy interesante. Y mucha suerte con Muchas gracias. todo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Luis. Creo que no hay más preguntas. Me gustaría hacer la última pregunta, Luis. Muchas gracias por tu presentación, súper interesante.
Me parece que, digamos, la gran conclusión, discúlpame si te entendí mal de tu tesis, es que estamos tratando casos difíciles. Y cuando hablamos de casos difíciles, el margen de arbitrariedad es mucho más amplio. Y tú dices que en ese tipo de casos específicamente hay que entender la pluralidad dentro de la pluralidad. Y parece ser que tu gran conclusión es que hay que escuchar cuando uno va a decidir casos. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa para ti escuchar en la práctica? ¿Qué es eso? En la práctica, en términos prácticos. Y lo otro Listo. que te quiero preguntar es, aquí hablamos de derechos fundamentales que de alguna manera pueden estar en tensión, en colisión. Si dentro de tu teoría hay un núcleo duro, digamos, que no se pueda, digamos, ir más allá dentro de toda tu tesis, cuando estamos en ese conflicto, ¿no? Entre derechos fundamentales. Esta última pregunta no la conseguí bien. Cuando hablamos de casos difíciles, Sí, a veces hablamos de la teoría del núcleo duro. Hay un sí, núcleo núcleo duro duro de derechos humanos. dentro de tu teoría, exacto. Dentro de esta teoría tuya, ¿hay de alguna manera un núcleo duro? ¿Tú también propones un núcleo duro, quizás? Bien. En principio, frente a la primera pregunta, yo lo que pude ver en los 6 casos que analizo es una falta de escucha, evidentemente. Mm, y los sistemas lo que proponen son diálogos interculturales, un diálogo donde ambas culturas se presenten en un espacio donde busquen la complementariedad, no busquen asimilación, sino busquen construir a partir de las falencias y de las fortalezas que cada uno tenga. Yo lo que veo es que eso no pasa en los contextos, porque el que tiene voz en ese diálogo es la cultura dominante. Entonces, para que eso se pueda dar, para que ese diálogo se pueda dar, hay un paso previo que identifico que no está aconteciendo y es la escucha intercultural. Em, Teóricamente y en la práctica, yo creo que hay dos actores muy importantes que han sido reducidos a elementos de prueba y son los antropólogos como traductores culturales y los lingüistas como traductores lingüistas, ¿bien? O los intérpretes. Eh, el sistema penal identifica a estos dos sujetos, por así decirlo, el traductor y el antropólogo, como siempre elementos de prueba. Lo que ellos vayan a decir simplemente son pruebas. Y yo creo que allí está la posibilidad de escucha intercultural. El antropólogo no solamente me va a decir los significados, no me va a decir, no solamente me va a decir em, qué es lo que ha identificado, los datos que ha recolectado, sino que me va a poder mostrar, me va a poder decir lo que el otro cultural indígena tiene para decirme. Y acá no, y acá yo lo veo más como un vínculo. No es que el antropólogo va, recolecta información y la trae al juzgado, sino que es el medio por el cual esta cultura se comunica con la otra, es el que va traduciendo los significados, los símbolos, los principios, para que se pueda dar ese diálogo. Lo primero que se tiene que hacer es buscar esa escucha, buscar saber qué es lo que dicen esas comunidades, qué es lo que dicen esas mujeres directamente, si se puede, pero sobre todo para comprender y dimensionar la complejidad del fenómeno a través de esa traducción cultural que nos pueden dar los antropólogos y los especialistas en cuestiones indígenas. Y del mismo modo, no se trata de traducir palabras. El lenguaje es mucho más potente, tiene significados, tiene la esencia del pueblo. Entonces, para conocer esa voz, el lingüista me sirve para esa comunicación. Con esto no quiero decir que las comunidades no puedan hablar directamente, sí lo pueden hacer, pero van a haber espacios tal vez donde esa comunidad y esa cultura donde pertenece el juez sea tan distante que va a necesitar de
vínculos o de unos medios de comunicación, y creo que para que se pueda producir esa escucha intercultural son importantes estos dos actores que menciono. Y en cuanto al núcleo duro de los derechos humanos, una coincidencia entre los dos modelos es el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, al núcleo duro de los derechos humanos, donde está el derecho de la mujer a vivir libre de violencia, el derecho de la niña a un interés superior y el derecho de la niña también a una protección reforzada de derechos. Yo creo que no se puede negar la universalidad de los derechos humanos, no se la puede negar. Lo que está en discusión acá es la interpretación del contenido de ese núcleo duro. Bien, yo creo que definitivamente pueden existir unos límites, pero esos límites tienen que ser producidos a partir de la escucha, a partir del diálogo, y no deben ser impuestos. Considero que si las comunidades indígenas tienen a este instituto como no válido, si las mujeres están sosteniendo que esto no es válido, ¿por qué el sistema penal tendría que sostener la validez? O por qué hacer algo en contra de lo que sí está pasando? Entonces, respecto al núcleo duro, yo sí entiendo que tiene que existir, pero la construcción y la interpretación de ese núcleo duro es lo que en definitiva estos casos están poniendo en discusión. Gracias, Luis. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que estamos justico, una horita. Luis, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu análisis, por compartir con nosotros este camino larguísimo, creo que más de 4 años de trabajo teórico, pero también de campo. He sido testiga de todos tus sacrificios y trabajo, así que muchas gracias por compartir este análisis y tus reflexiones, y a todos los que nos acompañan en el día de hoy, de verdad también muchas gracias por estar acá. Eh, con esto cierro y no sé si Luis, tú quieras decir algo más. Muchas gracias. No, simplemente Clarita, Yves, muchísimas gracias por el espacio. Este es un espacio muy rico en Bélgica, hablando español, discutiendo temas de Latinoamérica. Es algo muy, muy especial, y ojalá se pueda mantener y siga estando en estos espacios. Ojalá pueda seguir estando en estos espacios. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes, el último miércoles, que también tenemos un invitado de lujo de la Pontificia Universidad. Bueno, Javeriana. Muchísimas sí. gracias a todos. Adiós. Que estén bien. Buenas tardes. Buen Chao, día, buenas chao. tardes. Chao, chao. Chao, chao. Verlos. Chao, Yves. Chao, Ciao Luis. Alessandra. Chao, Mario. Luna. Chao. Chao, chao.